¿Estamos atrasados? Estamos bien. En la columna cervical, ¿qué es lo que hacemos? Ven que acá la persona está sosteniendo la cabeza. Perfecto. Era la atención prehospitalar, atajar la cabeza. Ah, está elevando un poco el vento, perfecto. ¿Está? Ahora bien, llegó ya el paramédico. ¿Y el paramédico qué le está haciendo? Le está poniendo un collar cervical de Filadelfia. Michael, te hago la siguiente pregunta. ¿Con el collar cervical le estabiliza o no le estabiliza la columna cervical? Se estabiliza. Le estabiliza. ¿Qué dice Mateus? Sí, profe, se estabiliza la cervical. ¿Y si yo les digo que no? ¿En qué ¿Por qué momento? no? Porque al ponerle el collar cervical, sostengan ustedes mismos su cabeza un poquitito elevado y atajando acá. ¿Qué pasa con mi cabeza atrás? Lo mismo se golpea. O sea, si yo Pero le ahí se pongo... depende de la lesión, doctor. No. Todo paciente que tenga una lesión, o sea, vamos a ver lo que nos hace sospechar de lesión de la columna cervical. Pero para hablar de estabilización de la columna cervical, tiene que ser la utilización collar cervical, tabla espinal, inmovilizadores laterales. Y eso van a encontrar muchísimo en Revalida y muchísimo en Conaren. ¿Cómo se estabiliza la columna cervical? Y es con estas tres cosas. Ah, ¿te pone collar cervical de Filadelfia? No. ¿Por qué? Porque al poner el collar cervical, el paciente mueve la cabeza lateralmente. Y si ustedes le transportan con ese collar cervical, golpea su cabeza en todo el traslado y le lesiona más. Al ponerle la tabla espinal, el paciente no puede mover hacia atrás su cabeza. Ah, no puede mover hacia adelante. Tiene también lo que sería acá el mentón, o sea, la parte mentoniana, entonces no puede bajar su cabeza. ¿Está inmovilizado anterior y posterior? Está. Al ponerle esto, que serían los inmovilizadores laterales, tampoco mira a los lados. Está parado ahí. Y ahora sí puedo decir, está inmovilizado mi columna cervical. ¿Sí? Esa es la manera correcta de estabilización de la columna cervical. Y ahora ustedes me dicen, pero doctor, yo nunca tengo un inmovilizador lateral. Hay en mi hospital una tabla espinal. Hay collar cervical. No importa, agarren dos sueros, le ponen acá, le atan con un vendaje y está el inmovilizador lateral. Claro que si tenés un suero acá no vamos a poder mirar al costado, ¿verdad? Entonces, esos son inmovilizadores laterales. Si vamos a hablar de inmovilización como tal, es así. Ahora bien, María, respondeme un poco a esta pregunta. ¿Cómo Maria, sé si profe. Pode ser eu María mesmo? Pavili? É eu mesmo. Ah. Sin embargo, ¿cómo yo sé si está permeable las vías aéreas? O sea, ¿cómo yo sé que entra aire a través de mis vías aéreas en el paciente? ¿Cómo diría, ah, sí, este está permeable la vía aérea? Una forma rápida, en el lugar del accidente lo puedes saber. Fazendo a contagem da respiração por minuto? Contagio de la respiración puede ser, si esté respirando normal, sí. Pero hay una cosa más fácil y rara que eso. Mirando o tórax. Mirando el tórax. Al mirar Ver, el tórax, ouvir e sentir. Pela mano quando se coloca em la narina? ese es un poco difícil. O sea, el agarrar y poner acá, en realidad, muchas veces no ayuda, ¿verdad? Porque se puede sentir, sí, pero está perdiendo mucho tiempo haciendo eso. Es muy fácil. ¿Cómo ustedes saben que mi vía aérea está permeable? ¿Ahora mismo mi vía aérea está obstruida o no? Apretando los... ¿Sí o no? Não. Porque tá falando. La pregunta es la siguiente. Ahora mismo, en este momento, ¿mi vía aérea está obstruida, sí o no? Não, profe. No. Não. Y no. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con ustedes. Ah, pode pra falar então. Si mi vía aérea está obstruida, yo no voy a hablar. Eso es obvio. Pero si usted le encuentra a una persona gritando, ay, 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 me duele mi pierna, ese no está obstruida la vía aérea.
ya podemos pasar el A. Y si está sentado ahí moviendo su cabeza, también ya podemos pasar el B. Si está un poco ahí gritando, así de un poquitito, movilización de lo que sería la columna. Entonces es fácil, está gritando. Y ahí me van a preguntar, doctor, ¿y qué hago si el paciente está inconsciente? Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo sospechar que haya obstrucción de la vía aérea? ¿Cuándo sospechar? No es que, hay obstrucción de la vía aérea. Sospecho. Inconsciencia. El paciente está inconsciente y la inconsciencia, ya mencionamos la caída de la lengua. Alto porcentaje de muerte por obstrucción de la vía aérea por caída de la lengua. La maniobra clásica de elevación del mentón. Le salvamos la vida. Pero en ningún momento estamos asegurando, ¿sí? Voltando para aquela parte primária, quando a pessoa ainda não está no hospital e a gente tinha que estabilizar o mentão, mas o ideal para a gente, se não tem, o socorro não chegou ainda, é que tem que mexer o mínimo possível na vítima, né? Se a gente não tem a prancha, não tem com que estabilizar. Mas e se a pessoa está caída de lado? A gente segura de lado mesmo o pescoço dela ou tem que tentar virar a vítima para cima? Para segurar o mentón para cima. Si la persona está como esta posición, va a necesitar de la ayuda de otra persona. ¿Para qué? Para ponerle de cúbito dorsal, o sea, mirando así. ¿Por qué digo de otra persona? Porque se tiene que dar en bloque. Si no tenés otra persona, sí le podés sostener la cabeza en esa posición. Pero ahí, ¿qué pasa con esa posición? Va a ser más incómoda para vos. ¿Por qué? Porque si vas a sostener, vas a tener que sostener de esta manera. O sea, ¿qué va a pasar? Miren, queda flotando mi mano. ¿Por qué queda flotando? Porque el objetivo es que se quede recto la columna. Y para que se quede recto la columna, miren todo el espacio que quedó hasta el piso. Entonces va a ser más complicado. Es más fácil si me acuesto y le atajo la cabeza. La verdad que nunca vi, pero una buena pregunta. ¿Por qué? Porque realmente si vos estás solo como tal, que la mayoría de las veces no estamos solos en un accidente, ¿verdad? El sostener la cabeza, ¿se puede hacer lateral? Se puede hacer, pero va a ser mucho más incómodo. Sería mejor el ponerle de frente y sostener más tranquilo, lo que me arrodille inclusive si tengo la cabeza. E da ferida... Deixa eu terminar de perguntar. La broncoaspiración es difícil que vos puedas diagnosticar en ese momento. Si vomitó, sería la pregunta. Si vomitó, vas a tener que lateralizarle, pero con ayuda también de otras personas. O sea, le vas a poner lateral, pero en bloque. Es decir, alguien sostiene la cabeza, otro el tórax, otro el miembro y 1, 2, 3, todo el cuerpo. 1, 2, 3, todo. No es que la cabeza. Si haces esto, chauchesco tu cuello. Entonces no se hace esto, tampoco no voy a agarrar y voy a hacerle esto. Porque al hacer este movimiento la cabeza le lesionó otra vez. ¿Entienden? O sea, sí o sí tienen que ser en bloque, todo junto. 1, 2, 3. Y ahí nos quedamos. 1, 2, 3. Volvemos. Y es lo ideal y es importante saber eso. ¿Por qué? Porque cuando vayamos más hacia adelante, vamos a escuchar de que justamente cuando haya ese tipo de esquema, o sea, cuando tengo que mirar la parte trasera del tórax y el abdomen, la parte trasera del abdomen, tengo que hacer en bloque, ¿sí? ¿Cuándo sospecho entonces obstrucción de las vías aéreas? 1, dijimos inconsciencia. 2, cianosis. Esa coloración azulada de los labios, la cara pálida azulada, eso me está diciendo no está entrando buena cantidad de aire por tu vía aérea. Entonces es fácil saber o fácil recordarse de la cianosis. ¿Quién alguna vez en su vida, cuando era criatura, o no sé si hasta ahora hacen, no agarró y sostuvo la respiración por largo tiempo y comienza a cambiar la cara? Y todo el mundo se ríe porque cambia el color de la cara. Eso se llama cianosis. O sea, no está llegando buena cantidad de oxígeno y está cambiando la coloración de mi piel. Mi labio no se queda de este color, sino que se queda este color. Otro, esto, que sería el tiraje. El tiraje no voy a ver en el momento del accidente, sino que más en el hospital, cuando llega, donde le tengo que vestir todo y mirar bien.
¿verdad? ¿Dónde sería el tiraje? ¿Qué me dice el tiraje? Se está utilizando los músculos respiratorios. Se está utilizando el serrato anterior, se está utilizando el serrato posterior, se está utilizando el dorsal ancho, se está utilizando el, ¿cómo se dice? El intercostal externo, medio, interno. Se está utilizando inclusive los pectorales. O sea, se está utilizando los músculos, me está diciendo. Si se está utilizando los músculos, está respirando mal, le cuesta respirar. Y esto es el tiraje. Ven que se hunde. ¿Por qué? Porque se contrae, estira, estira y vemos lo que serían los espacios intercostales. Otra cosa que puedo mirar, aleteo nasal. Respira y comienza a aletear lo que serían las fosas nasales. ¿Por qué? Porque le cuesta respirar, le cuesta respirar. Y si le cuesta respirar, probablemente haya una obstrucción de las vías aéreas. Bueno, en toda maniobra de evaluación de las vías aéreas se debe tener en cuenta la posibilidad de lesión de la columna cervical. Siempre van de la mano, así, conjunto. No puedo pensar en columna sin pensar en vía aérea. No puedo pensar en vía aérea sin pensar en columna. Es junto, rápido, los dos juntos. Cabeza, o sea, respiración, cuello. Respiración, cuello. Dichas situaciones se debe sospechar en quién? Individuo inconsciente. Ya mencionamos y remencionamos y continuamos. Individuo inconsciente. Columna cervical, ¿por qué? Porque si está inconsciente, probablemente tenga una lesión de la cabeza, el famoso latigazo, y puede ser que tenga con compromiso de columna cervical. Puede ser que el compromiso esté obstruyendo lo que sería la caída de la lengua. Entonces, individuo inconsciente, inestabilidad hemodinámica inexplicada por otras causas. Es decir, veo todo. Puede ser que ahí en lo ocurrido veo y el paciente no tiene una herida que esté sangrando. Puede ser que esté sangrando el abdomen, puede ser que sangre la pelvis. Llego al hospital, le hago una atención completa y el paciente sigue saturando, sigue teniendo una alteración hemodinámica. Eso puede ser que me esté diciendo, hay una obstrucción. Ah, sí, hay una obstrucción. Por eso no está perfundiendo bien tu corazón. Por eso no tenés buena llegada de sangre a los tejidos. Por eso al presionar tiene una alteración de lo que sería el llenado capilar. Todo trauma por encima de la clavícula. Clavícula por encima, cuello por encima, vía aérea. Cuello, vía aérea, cuello, vía aérea. Traumas que comprometan lo que sería la primera costilla, la segunda costilla, la escápula, inclusive lo que sería la clavícula. Estamos hablando de traumas importantes. Y claro que están conjuntos otra vez con el cuello. Entonces, altísima probabilidad de lesión del cuello. Como la lesión de la columna cervical. Ah, lesión de vía aérea. Entonces van en conjunto. Ahora bien, dice, necesidad no inmediata de la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que controlar la columna, porque sé que al estabilizar la columna, yo tengo una probabilidad de estabilizar también la vía aérea. El problema no está en una obstrucción como tal de la vía aérea, sino que el problema está en ¿qué? La columna. Voy a ver la columna, estabilizar la columna. Y después la vía aérea. Maniobras de protección de la columna cervical, ya mencionamos, mantener la cabeza en posición neutra, sostenemos la cabeza, nos quedamos ahí hasta que venga el collar cervical de Filadelfia, la tabla espinal, los inmovilizadores laterales. En caso que el paciente no esté respirando bien, no hay problema, elevación del mentón. Elevación del mentón, pero no extender, o sea, no hiperextender, porque al hiperextender, ¿qué causa? Cae otra vez mi lengua y obstruye. Entonces es solo elevación del mentón, ¿ven? No hiperextender. Eso lesiona la columna, cae la lengua y afecta más. Tampoco no voy a hacer esto, porque si no, si hago eso con el paciente no respira. Estas son las medidas que tengo que tener en cuenta en todo paciente antes de poder o de hacer lo que sería una vía aérea como tal. Que vamos a entender lo que sería después. Limpiar las fauces o la orofaringe. Cuando vemos un paciente que a pesar de hacer esa maniobra no está mejorando, puedo abrir la boca. Y al abrir la boca, ¿qué voy a encontrar? Puedo encontrar un paladar. Y retirar el paladar y el paciente respira.
Ah, retiro y encuentro una carne. O justamente tenía chicle y el chicle está destruyendo. Y retiro el chicle. Ah, no, llegué al hospital y el hospital está sangrando la boca, aspiro. Ah, tiene secreción, aspiro. Ah, vomitó, aspiro. Oxigenar adecuadamente a todos los pacientes accidentados, dice en la atención inicial de politraumatizado, o sea, el ATLS como tal, que tiene que tener oxígeno, todo accidentado. Pero claro, todo accidentado después de evaluar columna y vía aérea. ¿Por qué le digo eso? Porque tengo una anécdota también con este caso. Le puede pasar a cualquiera, no le discuto, pero es importante que siempre sigamos lo que sería el orden de A, B, C, D, E. ¿Verdad? ¿Qué corresponde a qué? Entré en la guardia, me llamaron desesperado, ¿verdad? Hay un paciente grave, está desaturando, tiene oxígeno a alto volumen, tenía una máscara, estaba con oxígeno a 10 litros por minuto, exageradamente ya. Y seguía saturando entre 90 y 89, 90 y 89. Para hablar de una saturación buena, 95 a 100. Y sin embargo estaba así el paciente. Llegué el paciente todo ya con una curación, estaba con un vendaje, no había un sangrado aparente. Y sin embargo, ¿qué me voy a hacer? Primero vuelvo a pensar, esto es un trauma. ¿Qué tengo que hacer? A, B, C, D, E. Me voy. ¿Qué sería? Vía aérea, control de la columna cervical. Mire, control de la columna cervical tenía. Tenía lo que sería su collar cervical. Tenía la tabla espinal, no tenía 100% porque no tenía laterales. Pero no importa, estaba, entre comillas, estaba controlado. ¿Qué viene el siguiente? Vía aérea. Pero el paciente está con oxígeno, doctor. No importa, se quita y se mira. Y se vio que tenía todito coágulo de sangre en la fosa nasal. Al abrir la boca, lleno de sangre en la boca. Se aspiró, se le hizo lo que sería el limpiado de la fosa nasal y el paciente con su oxígeno comenzó a saturar 97. O sea, controlando las vías aéreas, el paciente después se intubó, sí se intubó, porque estaba afectado el sistema nervioso central, ¿verdad? Pero si no estaba afectado el sistema nervioso central, no hacía falta. Tal vez saturaba bien, me iba al B, me iba a explorar si el B tenía algo. No tiene nada, me voy al C, no tiene nada, el D. El D tenía. El D era el problema. ¿Entienden? O sea, me voy por secuencia. No puedo saltear, no puedo pensar en B sin antes pensar en el A. ¿Se entienden? ¿Qué significa vías aéreas artificial? Como dice ahí, forma de acceder a las vías aéreas. ¿Cómo acceder a la vía aérea? ¿De forma definitiva o de forma temporaria? Definitiva, cuando hablamos en este caso, no estamos hablando para toda la vida, ¿sí? No es definitiva para toda la vida. Cuando hablamos definitiva, lo que estamos hablando es un tubo que tenga un balón, que es esto el balón, que proteja la vía aérea inferior. Eso es definitiva. Protección de la vía aérea inferior. ¿Contra quién? Contra la broncoaspiración. Que justamente uno de ellos sería también la traqueostomía. Tenemos un balón acá. Si viene el líquido gástrico, va a venir y se va a trancar acá. No va a pasar la vía aérea. ¿Está protegido? Está protegido. Una cricotiroidectomía quirúrgica. ¿Está protegido? Está protegido. Entonces, todo aquel que proteja la vía aérea inferior se llama definitiva. ¿Sí? Definitiva. Ahora bien, existen también las temporarias. Las temporarias, una de ellas es la punción cricotiroidea. Cricotiroidea. Muy fácil en el hombre porque este es el cartílago tiroides y este es el cartílago cricoides. Entre los mismos existe una membrana que se llama membrana cricotiroidea. La membrana que está entre los dos es cricotiroidea. Ahora bien, en el hombre le eleva un poquitito la cabeza y ya sentimos acá el cartílago tiroides. Debajo del cartílago tiroides está el cricoide. Y entre los dos, si hundimos un poquitito, hacemos una pequeña presión, sentimos que se hunde el dedo. Y esa es la membrana cricotiroidea. Ahí está la membrana cricotiroidea. Entonces, si voy a hacer este procedimiento,
Más de una vez seguramente ya vieron una película, ya escucharon inclusive, tiene una obstrucción importante en la vía aérea, le vamos a hacer una punción cricotiroide. Voy a agarrar un bolígrafo bis, voy a quitar la tinta y ¡puf!, le perforo. O con la punta le perforo. Tal vez podés hacer eso, donde una locura, sí. Pero lo correcto no es hacer eso. Lo correcto es esto, la punción. ¿En qué consiste la punción? Se usa un catéter y este catéter se conecta a una jeringa. Y esa jeringa tiene un poco de suero. ¿Para qué? No se hace directamente punzar. ¿Por qué? Porque si yo me voy a punzar directamente, este punzón va a pasar la laringe y va a entrar al esófago. Entonces no se hace eso. Comienzo a punzar y a medida que punzo, yo voy a ver que el agua o el suero que está en la jeringa comienza a burbujear. ¿Qué indica eso? Está saliendo aire. Me está diciendo, doctor, estás dentro de la laringe, estás dentro de la laringe. Y si estoy dentro de la laringe, hice mi punción cricotiroidea. ¿Qué voy a hacer después? Retiro y le pongo lo que sería el catéter. Le hago una pequeña dilatación y después le pongo un catéter. Pero este tubo que se va a poner acá, que después de la punción cricotiroidea, no tiene balón. Y si no tiene balón, no es definitiva, es temporaria. Y si es temporaria, después voy a tener que pasar a una definitiva. Pero por lo menos le salvé en ese momento la vía respiratoria. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Entre 35 a 45 minutos tengo que solucionar, o 40 minutos tengo que solucionar para hacer una definitiva. ¿Por qué, doctor, tengo que hacer eso si ya está permeable? No tiene. Vomita, broncoaspira. Se mueve mal, sale el tubo. Esto sirve para fijar y esto sirve también para ¿qué? Para evitar la broncoaspiración. Entonces, es importante tener en cuenta de que una punción cricotiroidea no es definitiva. Y aparte de eso, a modo de conocimiento básico nomás, no quiero que esto ni memoricen nada por el estilo, no se hace una punción cricotiroidea en un paciente menor de 12 años. Paciente menor de 12 años jamás se la punción cricotiroidea. ¿Por qué? Porque sus cartílagos son muy débiles y podemos perforar hacia el otro lado y el calibre de la laringe es muy pequeño. Entonces no se hace. Se hace una traqueostomía en caso que sea necesario. Otra temporaria es la máscara laríngea. Esto es una máscara laríngea. ¿Por qué se llama máscara laríngea? ¿Cómo así máscara laríngea? Y bueno, hay varios tamaños, desde el neonatal hasta lo que sería el adulto. Y esta parte que está acá, que parece una lengüeta, eso es la máscara laríngea. En el hospital ustedes ya vieron una máscara de oxígeno, le ponen así y tapa la nariz, tapa la boca y un poco el mentón. Máscara, ¿verdad? Y esa máscara laríngea corresponde a ¿qué? Es un tubo que se introduce de manera a ciega. Quería mostrarle esto, pero no pudimos tener, ¿verdad? ¿Dónde qué pasa? Esto es un tubo que yo con mi dedo índice y mi mano hábil coloco mi dedo donde va a mostrar la flechita, aquí mismo. Voy a introducir, o sea, voy a tajar ahí como un lápiz y voy a pegar esta parte, que sería la máscara como tal, al paladar del paciente, paladar duro. Y voy a introducir sin mirar, o sea, ¿qué quiere decir así? Sin hacer laringoscopía, ¿verdad? Voy a introducir y cuando siento que se trancó, ya está. ¿Qué es lo que hace eso? Esta máscara laríngea se va a quedar exactamente acá y va a comprimir lo que sería el cartílago, la epiglotis, mejor dicho, la epiglotis, y va a servir como máscara laríngea. ¿Por qué? Porque al hacer eso va a tener una máscara del inicio de la laringe. Por eso se llama máscara laríngea. Y ahí ustedes me dicen, pero doctor, ¿tiene un balón? ¿Esto es un balón? Sí. Es un balón que con un CAF, o sea, que se va a insuflar, sí. ¿Y por qué este no es definitivo y es temporario?
Porque en ningún momento yo estoy asegurando la vía aérea, no estoy entrando dentro de la tráquea. Si entro en la tráquea y tengo un balón ahí fijado, estoy asegurando. Este si se mueve mal, puede salir, puede movilizarse y broncoaspirar. Entonces no está protegiendo la vía aérea. Entonces es una máscara laringea o una vía aérea artificial temporaria. Ah, pero ¿me puede servir para hacer una definitiva? Sí, me puede servir. Yo meto aquí, ¿verdad? Un guía que se llama Guidel. Y ese es tan solo como un plástico. Da gusto ponerle un nombre raro, ¿verdad? Pero es un plástico. Y se introduce a través de este, entrando a donde, si acá está justamente tapando la epiglotis, se va directamente a la tráquea. Al entrar directamente a la laringe tráquea, después yo le hago la laringoscopía y me voy utilizando esa guía para meter mi tubo endotraqueal. Me insuflo mi CAF y tengo entonces una intubación definitiva. Ah, sí, me sirve. Otro que no se ve mucho, o sea, yo no sé si hay en el Brasil, ¿verdad? Pero en el Paraguay yo sé que no hay, que sería el combitubo. Combi 2, combitubo, 2 tubos. Combinación de 2 tubos. Hay un tubo que es traqueal y hay un tubo que es esofágico. Este tubo, el 90%, o sea, en realidad hacemos, o sea, se tiene que hacer con esto porque yo hasta ahora no llegué a tocar un combitubo, ¿verdad? Pero es importante saber que existe porque si por si acaso vemos y utilizamos esto, es una forma de ayudarnos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que existe. El combitubo que están viendo acá es un tubo que también se introduce a ciegas como la máscara laringea. Pero doctor, este tubo es largo. Sí, este tubo es largo. Este tubo no está quedándose próximo a la laringe, no. Este tubo hace lo que todo el mundo tiene miedo cuando va a intubar, que es justamente intubar el esófago. Cuando vamos a intubar, lo que tenemos miedo es intubar el esófago. O sea, no se intuba si no se ven las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque voy a intubar el esófago. A veces estoy viendo las cuerdas vocales y cuando medio me muevo un poquitito, intubo el esófago. O se mueve, intubo el esófago. Y todos tenemos miedo de eso. ¿Por qué? Porque al retirar ese tubo puede venir consigo líquido. Y ese líquido puede irse a las vías respiratorias. O sea, cuando intubo el esófago tengo que estar con un aspirador para retirar y aspirar, ¿verdad? Y en este caso del combitubo, sin embargo, se tiene que intubar el esófago. El combitubo que se hace, la intubación a ciega, es para intubar el esófago. ¿Por qué intubar el esófago? Porque hay 2 tubos. Este tubo que ven acá azul es el tubo traqueal. Si yo meto oxígeno acá, este tubo termina acá y tiene todas estas perforaciones. O sea, meto oxígeno, va a la tráquea. Meto oxígeno, va a la tráquea. Pero ¿por qué no sale? Porque tiene un balón que es orotraqueal, orofaringea, disculpe, orofaringea que se insufla con 100 centímetros de aire. Y tiene un balón esofágico que se insufla con 20. Entonces, entra el aire, entra. Y acá tengo otro tubo que entra al esófago. Pero el líquido que venga acá no va a pasar acá. Si esto no tiene ni una combinación, una comunicación acá. Este es el tubo azul y este es el tubo gris. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa si, rarísimo, yo consigo intubar a un paciente la tráquea de manera a ciega? No miren ahí, la tráquea, hija de mil, eso no existe, ¿verdad? Bueno, puede ocurrir, 10% de los casos ocurre. Y cuando ocurre eso, donde entra mi tubo o mi combitubo en la tráquea, ¿qué yo hago? Primeramente voy a conectar a este que es el llamado traqueal. Comienzo a ventilar. No mejora, doctor, tu saturación. Un esteto en el estómago. Entra el aire al estómago. Intubé la tráquea, no hay problema. Retiro mi respirador o mi ambú
y le conecto a este. Y al respirar, o sea, mandar aire, va a irse a la tráquea. Va a irse a la tráquea. No hay problema. No es que porque intubé la tráquea tengo que retirar y tengo que intubarle el esófago. No. Para eso tiene dos tubos. Intubé la tráquea, lo mismo. Intubé el esófago, lo mismo. Pero ahí ustedes me van a decir, pero doctor, tiene dos balones. ¿Por qué este no es definitivo? ¿Cómo va a ser definitivo si estamos hablando de que ni uno entró dentro de la tráquea? No entró dentro de la tráquea. No, pero acá le intubó la tráquea, sí. Pero el balón definitivo está en la orofaringe. Una compresión de la orofaringe es lesión importante de la orofaringe. A 100 centímetros de agua, no. A 100 centímetros de aire, no. Entonces por eso esto no es definitivo. Recordar, las lesiones dependen de las lesiones, o sea, la elección depende de las lesiones asociadas, dice. Y de la experiencia del equipo tratante. ¿Qué quiere decir eso? Sin lesión de base de cráneo, sin lesión del macizo facial. Vamos a entender después lo que significa probable lesión de la base de cráneo y del macizo facial. No tiene nada de eso. El paciente respira. Probablemente está, ¿qué? Alterado el sistema nervioso central, está respirando. Yo puedo optar por ¿qué? Por una nasotraqueal. No tengo compromiso facial, no tengo compromiso de la base de cráneo. Una nasotraqueal. Esto también se hace bajo visión directa. No es que yo me iré a meter el tubo directamente, no. Porque si hago así, a ciegas, se veía el esófago. Yo tengo que hacer laringoscopía, introducir y ver que ese tubo entre a través de las cuerdas vocales. ¿Sí? Ahora ustedes me dicen, doctor, ¿para qué va a hacer eso? ¿Verdad? O sea, medio raro. ¿Verdad? Y en realidad, yo nunca hice, o sea, tipo, intubé varias veces, varios pacientes, gracias a Dios intubé, pero intubo por la orotraqueal. ¿Cuándo me atrevería a hacer una nasotraqueal si no tengo un tubo acorde para el adulto? O sea, no tengo un 8, no tengo 8,5, no tengo 7,5, no tengo 7, no tengo 6 y 6,5. No tengo. Entonces tal vez hasta me atreva a hacer, ¿por qué? Porque al ponerle a la orofaringe uno de un calibre muy pequeño, tengo riesgo que ese tubo se movilice, salga, o inclusive que el CAM no sea suficiente como para contener lo que sería el líquido. Entonces, sería importante saber de que en esos casos sí puedo hacer, ¿verdad? Pero optaría más por la orotraqueal lo mismo. Si el paciente está en apnea, no está respirando nada, no voy a hacer la nasotraqueal. Voy a irme a la tubación orotraqueal, por la boca. Y ahí ustedes me dicen, productor, ¿qué pasa si el paciente está inconsciente, no respira, con tabla espinal, con inmovilizador lateral y con collar cervical? Se retira todo. Retiro los inmovilizadores laterales, retiro el collar cervical y le pido a alguien que me sostenga la cabeza. Y ahí yo le intubo. ¿Sí? Ahí, pero usted me dice, productor, al intubarle no le voy a mover la cabeza. ¿Por qué? Porque para intubarle, yo lo que tengo que hacer es tan solo tracción de nuevo de la mandíbula. Y al hacer esa la abertura y elevación de la mandíbula, yo ya puedo hacer mi laringoscopía e intubar al paciente. Pero si no tengo nadie que me ayude, mejor no hacer. ¿Por qué? Porque cuando le esté haciendo eso, se va a mover la cabeza y le puedo lesionar. Sí o sí tengo que tener a alguien que me sostenga la cabeza para poder hacer la intubación. ¿Sí? Y nunca intentar con collar cervical. No van a lo poder hacer. Porque el collar cervical tiene acá y le va a atajar ahí. ¿Cómo van a abrir la boca? Posible. Con lesión de base de cráneo, pero sin lesión del macizo facial. ¿Cuándo sospecho una lesión de base de cráneo? No es que yo confirmo. ¿Sí? Sospechar no quiere decir confirmar. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Sospecho cuando tiene otorragia. Esto es la otorragia. Sangrado por el oído. Sangra por el oído. Pero el ver un sangrado por el oído no es que yo me tengo que... sí, tiene una fractura de base de cráneo, pongo el sello. No. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros vemos este sangrado de oído
y el sangrado no viene del oído. ¿Cómo así? ¿Es un sangrado de oído que no viene del oído? No, tiene un corte a nivel facial que sangró y llegó al oído. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Se limpia el oído y se coloca una gasa dentro del conducto auditivo. Si al retirar está con sangre, eso es una otorragia. Si al retirar está limpio, el problema o el sangrado fue de la cara. ¿Sí? Ahora bien, ¿la otorragia puede ser unilateral? Sí, puede ser un lado. Ah, ¿puede ser bilateral? Puede ser bilateral. Sí, puede ser. Rinorragia. Esto es una rinorragia. Un sangrado por la nariz. La rinorragia tampoco, estamos hablando de sospechar. Veo esto y no es que, sí, fractura de base de cráneo. No hay caso. No. Si ustedes miran bien, la nariz de esta persona está desviada. O sea, puede ser que tenga un compromiso de lo que sería el tabique nasal y por eso está sangrando su nariz. Claro que tampoco, no, tiene desviado el tabique nasal, está sangrando su nariz. No hay problema. No. Sospechar lo mismo, pecar por exceso que por hacer que sea menor, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo hacer el diagnóstico realmente que sea o no una rinorragia? O que está viniendo arriba. La misma cosa, le puedo limpiar, poner una gasa. Si esa gasa al retirar está con sangre, no me está diciendo, sí, el sangrado viene a la cabeza. Puede ser que esté sangrando acá nomás también, ¿verdad? Pero me hace alta sospecha de lesión de base de cráneo. Si al retirar está limpio o sale coágulo, probablemente no sea base de cráneo. No sea lesión de base de cráneo. Porque la lesión de base de cráneo no va a parar, va a ser continuo y voy a tener que comprimir y continuo y después de un tiempo largo va a parar, si es que para. Hemotímpano. El hemotímpano es esto. Cuando hablamos de trauma, la evaluación tiene que ser de todo. Agarro un otoscopio y miro lo que sería el oído. Eso ya estamos hablando un poco más adelante, lo que sería ya la atención secundaria, o sea, cuando ya está asegurado todo lo que sería la atención primaria. O sea, sí, tengo. Y bueno, me voy a ir a hacerle una otoscopía. Y al hacerle la otoscopía veo esto. La membrana timpánica abombada y sangre detrás. Hemotímpano. Y el hemotímpano me está diciendo, hay un sangrado por detrás de tu membrana timpánica. O sea, está sangrando probablemente arriba. Tu base de cráneo está, doctor, sangrando. Otro, el famoso hematoma, o sea, el ojo de mapache. Esto es el ojo de mapache. El hematoma biorbitario. ¿Tiene un lado nomás? No, un lado no es. Es bilateral. Un lado no es. Es bilateral. Otro, el hematoma mastoideo. Acá existe una apófisis mastoidea que al tocar se siente muy bien, que corresponde a quién? Al hueso temporal. Si ahí yo encuentro esto, también se le llama signo de Buckley. Y eso me está diciendo, doctor, sospecha una lesión de base de cráneo. Doctor, probablemente una lesión de base de cráneo. Busca eso. Y otro, que sería la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival ya es más complicado inclusive. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hemorragia subconjuntival, generalmente ya va a ir acompañado de hematoma, o sea, el ojo de mapache o algo más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto en sí por sí solo es difícil. Pero, ¿qué pasa? Viene la sangre a través de lo que sería el conducto óptico o puede ser a través de donde vienen los nervios ópticos. Y ahí se acumula la sangre en la conjuntiva. Y vemos este sangrado, esta característica. Pero en ningún momento yo les dije, es una base de cráneo. No. Estoy diciendo sospecha. ¿Por qué? Porque el diagnóstico solo puedo hacer por lo que sería un estudio de imagen que es la tomografía de cel computarizada de cráneo-cara. ¿Sí? Ahora, cuando yo tengo esa sospecha, jamás puedo intentar lo que sería la intubación nasotraqueal.
Ah, pero doctor, vos dijiste que cuando se hace la intubación nasotraqueal, vos hacés bajo visión directa. Sí, se hace bajo directa. Pero ¿qué pasa? El tubo no va a llegar a la tráquea, va a irse al cerebro. La base del cráneo está abierto, se va al cerebro, no se va abajo, se va arriba. No se hace. Ah, pero doctor, le voy a poner una sonda nasal. No se hace. La sonda se va ahí arriba, no se va abajo. Toda vez que yo sospecho de lesión de base de cráneo, me voy a lo que sería la intubación orotraqueal. Bueno, tengo un compromiso de la cara, perfecto, orotraqueal. Necesito intubar al paciente, orotraqueal. Claro que si no necesito no hace falta, ¿verdad? Pero si voy a necesitar, orotraqueal. Donde voy a ver las cuerdas vocales, donde voy a introducir tranquilo. Traqueotomía también, si va acompañado de otras lesiones importantes como fascia. Puedo hacer una traqueotomía. O lesión severa del macizo facial. Esto es una lesión severa del macizo facial. Ok. Un poquitito. Eu acho que eu confundi. Quando tem lesão debaixo do crânio, não pode fazer orotraqueal, nem nada. No, orotraqueal puedo. Nasotraqueal no puedo. Naso, comunicaciones directamente al cerebro. Se va a ir al cerebro. Orotraqueal yo estoy viendo. Acá está la base del cráneo. No se va a ir acá a tu tubo, se va a ir acá. Este está tu paladar, acá le protege. Este acá va a entrar y se va arriba. Este ahí abajo y este directo. Entonces no. Ahora voy a tener que acelerar un poquitito, si no, no voy a poder llamar la lista. Perfecto. Cuando hablamos de lo que serían lesiones de fascia o de la cara, esto es una lesión de fascia. Estamos viendo varias fracturas de la fascia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá dice, con lesión severa del macizo facial. La intubación orotraqueal será muy dificultosa. ¿Qué está diciendo ahí? Ah, la lesión de cara, ¿podés o no podés intubar? Si querés intubar, intuba. Yo recomendaría no hacer, te está diciendo. Yo te recomiendo no hacer, pero si querés hacer, vos vas a ver. ¿Por qué? Porque en ningún momento está diciendo contraindicado, como dice acá, contraindicado, naso. Acá no dice contraindicado. Puedo hacer, pero va a ser más dificultoso. Imagínense que tenga una fractura del maxilar superior y ustedes intentando ahí hacer la laringoscopía. Pueden lesionar más, pueden hacer sangrar y no van a ver nada. Entonces es mejor no hacer. Pero no está contraindicado. Se puede hacer, se puede. En esos casos se puede hacer la punción cricotiroidea. Eso, sí. Temporariamente, 35 a 40 minutos tengo para permeabilizar las vías aéreas. Sí, perfecto, tengo. Y después voy a plantear si es necesario hacer una cricotiroidectomía quirúrgica. Sí, puedo hacer una cricotiroidectomía quirúrgica después de 35 a 40 minutos. Sí, perfecto. Sí amerita porque no hay mejoría de lo que sería las vías respiratorias. Perfecto. ¿Verdad? Ah, pero doctor, no sé hacer la punción y tampoco mi cirujano va a tardar para hacer una cricotiroidectomía. ¿Qué tengo? Máscara laringea. El doctor tiene fractura, no hay problema. A ciegas, le introduzco, se tranca y tengo una máscara laringea en la cara. Una boca, máscara laringea. Claro que eso va a ser peor, ¿por qué? Porque en ese momento puede hacer que cause un sangrado, sí, pero por lo menos está permeable la vía aérea. Ahora bien, probable fractura de laringe. De nuevo la palabra probable, acá miran como radiografía, lo probable. Probable no está diciendo es una fractura de base, una fractura de la laringe. Hay lesión, probable. Cuando hablamos de probable, tiene disfonía. ¿Qué quiere decir eso? Habla ronco. ¿Por qué tiene ronco? Cuando hay una lesión, puede ser que lesione el nervio recurrente lateral que transcurre en lo que sería el surco tráqueo-esofágico. Y al ocurrir eso, lesiona o deja paralizado nuestra cuerda vocal. Y uno se mueve, el otro no se mueve. Entonces el sonido es diferente a lo que sería mi voz normal. Y hace con que el paciente te hable disfónico. O sea, ronco. Puede tener cornisa. Puede tener cornisa, quiere decir que... Eso. La entrada dificultosa del aire. Ah, perfecto. Tiene cornisa, probablemente tenga una lesión de la laringe. Sensación de crepitación, eso ya estamos hablando de tocar. Tocamos y sentimos como que hay burbujas que se explotan debajo de mi dedo.
Ah, eso me está diciendo probablemente tener lesión laringea. Y si tengo probable lesión laringea, ¿qué tengo que hacer? Intubación con fibroscopía. Esto es una fibroscopía. Ver directamente lo que serían las cuerdas vocales, introducir el tubo que acá está, dentro del fibrobronco, o sea, por fuera, ¿verdad? Del fibrobronco. Entonces, cuando vio, va a introducir. Ah, él, pero puede lesionar más. No, puede ser que él me diga, ah, no, efectivamente, doctor, hay una lesión a nivel de la laringe de aproximadamente 2 centímetros que compromete la pared lateral izquierda, ¿verdad? Y perfecto. Ah, yo determino, ¿hace falta o no hace falta hacerle una cirugía? Ah, no, no hace falta, perfecto. Con esa intubación ya le voy a recuperar. Entonces, así, básicamente ya estoy solucionando. ¿Por qué? Porque en ningún momento yo tengo diagnóstico certero. Hasta pedir esto. Yo pido, sí, puedo hacer diagnóstico. Pero ahí viene. Que tengo como alternativa. En mi hospital no tengo un fibrobronco. Doctor, imposible agarrar y decirle, ah, no, tráeme fibrobronco, voy a utilizar para intubar al paciente. No. Tengo lo que sería la máscara laringea. Pero doctor, tiene una lesión laringea. No importa, no estoy entrando a la laringe, no estoy llegando a la laringe, no estoy comprometiendo la laringe. Estoy intubando o estoy, vamos a decir, ventilando la laringe. Entonces, ¿cómo puedo usar? Puedo usar. ¿Puedo usar el comitubo? Puedo. Pero doctor, estoy intubando el esófago. Estoy intubando el esófago, no estoy intubando la laringe. Ah, pero doctor, ¿puede ocurrir que esté intubando la laringe? Puede, ¿por qué no? Enseguida se va a finalizar la clase. Ya estoy terminando, rapidísimo. Y por último, para terminar, cuando hay una lesión obvia ya de la laringe, porque hay justamente, le voy a poner presente a todo nomás. Cuando hay gran deformidad, o sea, vemos que está totalmente desplazado, un hematoma, lesión importante, ¿para qué le voy a hacer un fibrobronco? Si al hacerle el fibrobronco, lo único que voy a ver es lo obvio. Y puedo hacer compromiso, me voy a la traqueostomía. Porque si está comprometido la laringe, me voy a la tráquea. Perfecto. Y con eso terminamos. Espero que la próxima, que en realidad tenía que ser receso, y en la próxima continuamos lo que sería la atención inicial. Chao, Cito. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias, dale. Gracias, profe.